Bienvenidos a un nuevo podcast de mercados, nuestro espacio semanal donde te mantendremos informado sobre el tipo de cambio y tasas de interés. Ahora empecemos revisando los primeros comentarios sobre el tipo de cambio por Gonzalo Navarro, Head Trader de FX de BBVA Perú. El sol terminó la semana con una ganancia de 0.79%, apreciándose tres figuras desde el 3.7720 al 3.7420, siendo la moneda latinoamericana con mayor ganancia. Esto se dio en un contexto en que en general las monedas emergentes disfrutaron de recuperaciones de sus cotizaciones en medio de datos de inflación menores a los esperados para los Estados Unidos, que supusieron al efecto del dato de las planillas no agrícolas de la semana anterior. En efecto, durante la semana se publicaron los datos de precios al productor el martes y el de precios al consumidor el miércoles. Ambos vinieron por debajo de lo esperado. En el caso del índice de precios al consumidor fue el dato de inflación subyacente, que vino en 0.2% debajo del 0.3% esperado por los analistas. En el caso del sol, la moneda se vio apoyada además de los flujos estacionales de oferta de dólares debido al periodo regular de pago de impuestos, que empezó oficialmente el jueves 16 de enero. Sin embargo, el ajuste en general del dólar en el resto de mercados fue relativamente marginal, en particular en el mundo de las monedas de los mercados desarrollados, con un índice de XY que se resistió a romper el nivel de 109 y que solo se ajustó 0.26% en la semana, claramente a la espera del discurso inaugural de Donald Trump este lunes. Efectivamente, ayer lunes, los mercados decidieron terminar de deshacer una posición más relevante de las tendencias de dólares y finalmente el DXY rompió el nivel y se depreció esta vez en forma más relevante, un 1.02% hasta llegar al 108.3. En una especie de movimiento de comprar el rumor y vender la noticia, los mercados que se habían adelantado poniendo en precio un gobierno de Trump disruptivo y generador de presiones inflacionarias desde noviembre, decidieron tomar parte de las ganancias de ayer lunes con la inauguración del gobierno de Trump. Si bien no se mencionaron tarifas en particular, Trump reforzó su visión americanista y de cambios de políticas internas en su gobierno. Pero quedó claro que el riesgo para los mercados cambiarios era escuchar a un Trump más light en general. De hecho, el rally de las monedas contra el dólar empezó temprano el lunes cuando el Wall Street Journal publicó unas declaraciones de personas relacionadas con el tema de las tarifas que indicaron que Trump aplazaría sus anuncios relacionados al tema de aranceles en el corto plazo. Así, las monedas en general se valorizaron fuertemente, entre ellas las latinoamericanas. El sol en particular se apreció una figura adicional a 3.7330, en medio de un mercado un tanto ilíquido debido al feriado estadounidense por el Día del Presidente. El sol llegó a operar hasta 3.7240, sin embargo, en esa corrección, inversionistas institucionales aprovecharon los niveles para comprar algo de dólares. Esta semana el sol estará influenciado aún por los últimos días del periodo de impuestos y por la data económica de Estados Unidos, donde tendremos los PMI preliminares de manufactura y servicios para el mes de vigente, así como el indicador de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Todo esto el día viernes. Técnicamente, el sol pasó a operar debajo de sus medias móviles, tanto diarias como semanales, las que funcionarían como resistencias en el corto plazo, siendo la primera de ellas la media de 100 semanas en 3.7380. Luego de ese nivel tenemos un rango entre 3.7480 y 3.7520 definidos por las medias de 50 semanas y 200 días respectivamente. En esta corrección, desde el máximo alcanzado el 8 de enero de 3.7880, el par encontró soporte en el 3.7240 que coincide con un retroceso Fibonacci de 76.4%. Para las siguientes semanas, esperamos que de mantenerse la demanda neta de inversores en estos niveles, podríamos ver un nuevo repunte del dólar, sobre todo luego que culmine el periodo de impuestos. Sin embargo, consideramos que la ventana para una apreciación del dólar en el corto plazo no sería muy amplia, ya que de alcanzar niveles altos se podría activar ofertas relacionadas al pago de impuestos de futuros periodos, en particular de cara al periodo de regularización del pago de impuesto de renta de marzo, que, debido a los altos términos de intercambio experimentados en 2024, se espera sea un monto relevante. En general, dichos flujos suelen aparecer desde mediados de febrero, pero en caso de un rebote importante del dólar podrían adelantarse. En cuanto al mercado de derivados, la curva de puntos forward se mantiene bajo presión y sigue operando por encima de los niveles de equilibrio debido a la restricción que imponen los límites regulatorios en este mercado, en medio de saldos históricos de stock netos y brutos de ventas. Así, el contrato del mes operó la semana pasada entre 35 y 45 puntos, implicando un diferencial promedio de 1.30%, muy por encima del 0.40% que señala el equilibrio del mercado monetario. Esta presión en el contrato del mes ha generado demanda en el resto de la curva, pues el mercado presupuesta que la restricción de los límites acompañará al mercado durante varios meses. Pues los inversionistas extranjeros principales compradores en este mercado de derivados
seguirían renovando sus posiciones durante el 2025. Sin embargo, desde un punto de vista del diferencial de tasas, la curva actualmente presenta valor para la venta de puntos, considerando el perfil esperado de ajustes combinados del BCR y la Fed, incluso desde una perspectiva conservadora. Y para terminar, comentarios sobre tasa de interés, qué comportamientos han tenido esta última semana y qué esperamos de esta. Por el lado del mercado de renta fija, la data económica también fue favorable para la curva local, que experimentó una vez más un rally con empinamiento, donde la parte corta se ajustó 18 puntos básicos, mientras que el belly y la parte larga 9 puntos básicos. En cuanto a flujos, vimos el retorno del apetito de cuentas offshore, tanto de Real Monies como de Fast Money, quienes mandaron la parte larga, mientras que el flujo local fue un tanto más mixto y se concentró principalmente en el belly y en la parte larga. Tuvimos también la primera subasta semanal del Ministerio de Economía, que fue de 450 millones de soles en el bono 32. La subasta fue altamente demandada, considerando la posición corta del mercado en dicho tenor. En cuanto a la data económica local, se publicó el crecimiento de noviembre, donde la economía peruana creció 3.93% en los últimos 12 meses, batiendo las expectativas de los analistas y del mercado. En general nos mantenemos constructivos en la curva local y favorecemos los trades de aplanamiento, considerando el fuerte empinamiento que presenta actualmente la curva. Por el lado de los fundamentos, estos se mantienen fuertes y siguen soportando nuestra expectativa de recibir tasas locales. Este fue nuestro podcast BBVA iMarkets. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana.